¿Te gustaría conocer cómo funcionan los comandos más populares y usados por casi todos? Sí, hablo del clásico undo y redo, deshacer y rehacer, control Z y control Y, o control R, control más shift más Z y otras variantes del mismo. Un par de comandos que usamos casi a diario. Pero, ¿te habías preguntado antes el cómo funcionan detrás? En este video te mostraré una implementación en Java haciendo uso de una base de datos en MySQL, de tal forma que podamos deshacer y rehacer los cambios que vayamos realizando sobre una tabla en este ejemplo. Si te interesa saber cómo, te invito a quedarte en este video y aprendamos juntos. Tengo ya construida la siguiente interfaz para ahorrar tiempo y centrarnos únicamente en la funcionalidad de los botones undo y redo. De cualquier forma, en la descripción te estaré dejando un enlace al repositorio de GitHub con este proyecto por si gustas. Prácticamente ya tengo en funcionalidad los eventos para agregar, modificar y eliminar registros en una tabla de una base de datos. Muy sencilla, solo cuenta con 3 campos: ID, nombre y número de teléfono. Fíjate que también tiene un evento que al seleccionar una fila del JTable, los datos se colocan en los text fields para poder ser editados, eliminados o usarlos de base para un nuevo registro. Pero antes de empezar a escribir código, debemos comprender primero qué vamos a hacer. Si tomamos como referencia un documento de WordPad, por ejemplo, vemos esos comandos en unos botones con unas flechas arriba a la izquierda. Si comenzamos a escribir algo, vean cómo automáticamente se habilita la flecha de undo o deshacer. Si le damos clic, nos regresa el documento al estado anterior y ahora quien guarda la información que escribí es el redo, el rehacer. Nótese en el cambio de color de las flechas. Si le damos clic, nos coloca la información que teníamos antes en el documento y regresa ese estado al undo. Pareciera que se están enviando esa acción uno al otro. Una observación de suma importancia que hay que notar es la siguiente. Cuando tenemos un redo pendiente, es decir, que podemos rehacer una acción, pero en lugar de hacerlo, realizamos una acción nueva, automáticamente se borran todos los redos que hayan pendientes. Esto porque mi acción más reciente es la de haber escrito algo nuevo y ya no la que tenía guardado el redo anteriormente. Visualicemos cada comando como si fueran 2 pilas donde se almacenan las acciones realizadas por el usuario, es decir, cuando inserta, modifica o elimina un registro, pero no solo la acción, sino también los datos relacionados con dicha acción, en este caso, el ID, nombre y el teléfono. A estas pilas pongámosle por ejemplo Previous States y Next States, de tal forma que, cuando realicemos cualquiera de estas acciones, por ejemplo, insertar un registro, este será almacenado en la pila de acciones previas, es decir, al Previous States. Notes el cambio de colores en los botones de las flechas para indicar al usuario que hay disponible una acción pendiente. Si por ejemplo ahora modificamos un registro, esta acción se irá también al Previous State, y así sucesivamente con todas las acciones realizadas hasta que el usuario quiera hacer un undo. Cuando eso suceda, tenemos que obtener la última acción realizada del Previous State y enviarla al Next State, por si el usuario desea volver a ella. Si el usuario realiza un undo, entonces la última acción almacenada en el Next State vuelve al Previous State, tal como sucedía en el WordPad, y así podemos estar enviando las acciones realizadas y guardar esos estados de información en cada pila respectiva. Ahora, en el caso donde teníamos un redo pendiente y en lugar de usarlo realizamos una acción nueva, por ejemplo la eliminación de un registro, agregamos esa acción al Previous State, pero vaciamos la pila del Next State, por lo mismo que comentamos anteriormente. La acción más reciente es la eliminación del registro y ya no la que almacenaba el Next State. Habiendo ya comprendido y visualizado de forma gráfica lo que tenemos que hacer, pasemos ya a programar. Lo primero a considerar es que en realidad no usaremos pilas comunes para guardar los estados previos y posteriores, ya que lo que queremos es almacenar un conjunto de datos separados e encapsulados en un objeto, es decir, queremos guardar una pila de objetos, y para eso necesitaremos un diccionario o una colección de datos. En Java vendrían siendo los hash maps. Para este caso haré uso de los concurrent hash maps. ¿Por qué no hash maps simplemente? Podría ser y funcionaría igual, solo que la diferencia es que cuando son concurrent nos permite manipularlos en varios hilos de ejecución a la vez. A pesar de que en este simple ejemplo no será una aplicación multihilos, me gusta emplearlos así porque si llega a requerirse en un futuro, pues ya los tenemos hechos así. Ahora, los hash maps nos pide definir el tipo de dato que será nuestro índice para identificar cada ítem almacenado y el tipo de ítem que queremos almacenar. Como índice o key serán simples números enteros y el ítem, como comentaba anteriormente, será un tipo de objeto que guardará tanto la acción realizada y los datos del registro.
Para ello usaré una clase llamada registro que crearé a continuación. Bien puede ser en el paquete independiente al JFrame, pero yo lo crearé aquí mismo para agilizar tiempo. La crearé hasta acá abajo. Simplemente me encargo de declararla y establecer los parámetros que queremos guardar, que sería principalmente la acción realizada, es decir, si es un insert, update o un delete, y también los datos del registro, o sea, el ID, nombre y teléfono en este caso. Creamos el constructor y encapsulamos los parámetros. Ahora crearemos unos métodos que usaremos para obtener los valores de los hashmaps. Retornaremos una colección de datos de tipo registro, hacemos el import y listo. También crearemos métodos para agregar elementos a los hashmaps, haciendo uso de un put. Y lo hago booleano para saber si sí se añadió el elemento o no, validando simplemente si es nulo. Y listo. Ahora vamos a comenzar a manipular esos hashmaps cuando el usuario realice cualquiera de las tres acciones: agregar, modificar y eliminar. Para eso vamos al evento del clic del botón agregar, y en el evento encargado de insertar el registro tenemos que añadir ese ítem al previous states. Lo pondré antes de la alerta. Agregamos al registro el hashmap de estados previos, y también, como recordarán, tenemos que limpiar el hashmap de los next states por si hay estados posteriores pendientes. Simplemente creamos un objeto de la clase de registro pasándole por parámetros los datos insertados a la base de datos. Aquí el ID me está dando un error y eso es porque en la clase registro la declaré como string y no como integer. Lo cambiamos y listo. Ahora ese objeto lo añadimos al hashmap usando el método que hicimos encargado de agregarlo. El key va a depender del tamaño que tenga el hashmap, es decir, si tiene un elemento, el nuevo key será el número siguiente. Y para limpiar el hashmap de eventos posteriores procederé a crear un método encargado de eso, que hará simplemente un clear al hashmap. Listo, ahora pasaremos con el botón de modificar. Aquí debemos considerar algo muy importante. Cuando se trata de modificar un registro, debemos entonces agregar un estado al previous state simulando la inserción de ese registro antes de ser modificado, es decir, con sus datos originales. Para esto voy a hacer una consulta a la base de datos para obtener los datos del registro actual antes de hacer el update. Aquí bien puedo sacarlo simplemente del JTable por la fila seleccionada, pero prefiero hacerlo de esta manera, que bien, es menos óptima, obtiene los datos más seguros, en el sentido de que si por ejemplo tuviéramos las celdas editables, el usuario podría interferir con los datos a guardar. O esto sucede mucho por ejemplo si trabajas en una aplicación web, es mejor hacerlo así que obtenerlos desde el front, simplemente por seguridad. Recordemos definir en el parámetro action que se trata de un insert. Y ahora agregamos al hashmap la acción de modificar tal como lo hicimos con el insert. Y ahora pasemos con el botón de eliminar, donde haremos exactamente lo mismo, agregar el registro al previous states con la acción de eliminar. Y hablando de acción, me olvidé de definir la acción del update, lo había dejado con un insert, mucho cuidado con esos detalles. Y ahora sí, copio las mismas instrucciones, lo pegamos antes de la alerta y modificamos la acción por delete. Para el nombre y el teléfono, aquí voy a hacerlo como la otra forma que les decía, que era obteniendo directamente los datos de una fila seleccionada. Por fines didácticos únicamente, por lo que les había comentado antes de la seguridad, aunque eso aplica más en un ambiente web, pero de todas formas. Listo, ya tenemos finalizada la parte donde las acciones principales del sistema interactúan con los hashmaps. Ahora comencemos dándole vida a los botones undo y redo. Antes de entrar con la lógica, primero quiero imprimir en consola los datos que hay almacenados en cada hashmap para visualmente darle seguimiento de las acciones que vamos haciendo y ver que efectivamente los estados de cada acción se vayan guardando como deben. Me olvidé totalmente de inicializar los hashmaps. Solo los declaré pero no los inicialicé. Procedo a hacerlo aquí en el constructor principal. Primero remuevo la fila del modelo del JTable y después quiero acceder a ella cuando ya está eliminada. Se me pasó eso. Simplemente muevo estas instrucciones antes de eliminar la fila de la tabla y listo. Ahora sí vamos con la lógica de los comandos undo y redo. Comenzamos con undo. Y lo primero que tenemos que validar es que no esté vacío, así que si está vacío le damos un return y que no pase de ahí. Luego tenemos que obtener el último registro almacenado en el previous states, lo hacemos con un get, y para obtener el último simplemente le decimos que el key debe ser lo que tenga de tamaño del hashmap. Pero aquí hay un detalle, que cuando agregamos un registro al hashmap del previous states, por ejemplo cuando insertamos, le sumé 1 al key, entonces los índices de mi hashmap no inician en 0, como se supone que debería, porque cuando está vacía y agrego 1, el tamaño que retorna es 0 y es el key que debe de tener, pero le sumé 1 y por eso empieza en 1.
Bueno, eso yo no lo voy a cambiar para no extenderme más, pero solo es un factor que debemos de considerar para obtener los elementos. Teniendo eso en cuenta, el blast rec se queda así. Si iniciara en 0, entonces tendré que restarle 1 en el índice para obtener el último registro. Bueno, válido también que me retorne algo, que no sea nulo por supuesto. Si lo es, le damos un return. Ahora del last rec, que es el último registro como ya dijimos, podemos obtener la acción, con ella validarla con un switch, donde nos encontraremos con 3 casos, y en caso de que no sea ninguno de estos, que entre al default, que no debería entrar nunca se supone, pero lo pongo para que no llegue a romper. Comencemos con el caso del insert. ¿Qué debemos hacer cuando hubo una inserción y luego damos clic en undo? Debemos realizar su acción contraria, que sería eliminar ese registro insertado. Para ello haré uso del método que elimina un registro de persona en la base de datos. Pero aquí me estoy encontrando con un problema, que es que este método elimina el que esté seleccionado. Pero ¿qué tal si yo selecciono otra fila y hago clic en undo? No me va a eliminar el que es. Vamos a tener que corregir eso. De hecho, en el update creo que tenemos el mismo problema. Ok, lo que se me ocurre hacer es pasarle el ID por parámetro al método y ver si me deja pasarle un parámetro con valor por defecto como en C#. No, al parecer en Java no se puede hacer algo así. Entonces recibiré el ID del registro a eliminar y sacaré del método donde obtengo la fila seleccionada, de esta forma, y se lo paso por parámetro al método. Pero entonces también necesitaré enviarle el índice de la fila seleccionada, de esta forma. Pero entonces cuando llame el método desde el evento de undo, el índice no me interesa, así que le enviaré un valor inválido. Aquí solo válido que sea mayor o igual que 0 para entonces saber remover la fila. Si es desde el undo, le enviaré un -1 y no entrará a esa condición. Entonces así ya le puedo mandar el index y aquí un -1. Para el update hacemos lo mismo. Entonces, volviendo al undo, cuando la acción realizada haya sido un insert, lo que haremos será borrar el registro. Entraría a este método y como le enviamos un -1, nos da igual qué fila esté seleccionada. No vamos a eliminar la fila. Lo que hacemos en su lugar será entonces limpiar la tabla entera y volverla a llenar. Independientemente de la acción realizada, va a refrescar la tabla completa. Ahora, una vez borrado el registro de la base de datos, tenemos que enviar esa acción al next states. Para eso, declaramos un objeto de tipo registro, con los datos del último registro que tenemos del previous states, y lo añadimos al hashmap de los next states. Una vez agregado al otro hashmap, ahora lo removemos del previous states. Permítame colocarle unos comentarios para recordar lo que estamos haciendo. Ahora, para el evento del botón redo, haremos prácticamente lo mismo, cambiando el hashmap previous states por el de los next states. Lo que sí va a ser diferente es la lógica en cada caso del switch. En el caso cuando el redo tenga una acción de un insert, entonces aquí sí debemos realizar dicha acción, no la acción contraria como en el undo. Para ello usamos el mismo método para insertar un registro en la base de datos. Aunque si se dan cuenta, así como lo tenemos, si bien insertará un nuevo registro con los datos que había anteriormente, lo hará con una nueva ID, no con la que tenía originalmente. Si lo dejamos así podría ser correcto porque lo que nos interesa son los datos personales. Sin embargo, vamos a pensar que el ID se trata de un número único por persona en este caso, entonces necesitaríamos recuperar también el ID, así que vamos a modificar un poco el método para insertar registros a la base de datos también, y así quedaría. Pero me acabo de dar cuenta de un detalle más. Nótese en esto, aquí agregamos el registro al hashmap de previous states, lo cual me estaría alterando la lógica que estamos siguiendo en los switches del undo y redo. Para evitarnos todo este problema, lo que debía haber hecho desde un principio es haber creado métodos encargados exclusivamente de interactuar con la base de datos y posteriormente llamarlos en los eventos de los botones. Así podría llamarlos también en los switches y solo manipular los registros de la base de datos y no en los hashmaps. Así que procederé a realizar eso precisamente. Por ejemplo, para el delete le pondré delete personas SQL, que retornará un número entero que será el número de filas afectadas para usarlo de validación si se ejecutó correctamente o no. Extraigo el statement y lo paso para acá, cierro la conexión aquí y ya en el método delete personas normal simplemente manda a llamar el método SQL pasándole el ID como parámetro y por ende ya no necesitaré el try con la excepción SQL aquí, de tal forma que el resultado de ese método lo valido aquí y listo. De hecho podría regresar incluso la obtención de la fila seleccionada como lo tenía antes para no pasarlo por parámetros porque ya no sería necesario, pero ya sí lo voy a dejar. Regresamos al switch del undo y cambiamos ahora el método delete persona por el que elimina
solo el registro en la base de datos y no interactúa con los hash maps. Y ahora sí, nos quitamos el problema que nuestros hash maps se vean alterados y rompan con la lógica de nuestros botones. Tendremos que hacer exactamente lo mismo del nuevo método SQL para cuando insertamos y actualizamos un registro. Y listo, hasta ahora creo que se ve hasta un poco más limpio el código. En el switch del redo cambiamos ahora este método por el del SQL únicamente. Y ahora sí, tal cual como lo hicimos en el switch del undo, podemos enviar ese registro al hashmap contrario sin ninguna preocupación. De igual forma, eliminamos ese último registro del hashmap de nextStates. Voy a volver a imprimir el contenido del hashmap abajo del switch para poder apreciar el antes y el después de haber realizado el envío del registro de un hashmap a otro. Haré lo mismo con el de undo. Y podemos ejecutar el programa para hacer una prueba hasta aquí. Probamos insertando un elemento. Lo haremos cotejando también con la base de datos para ir viendo que el registro del JTable coincida exactamente como es. Si doy clic en undo, vemos como primero su hashmap tenía registro de esa inserción y en la segunda impresión ya no. Eso es porque se lo envió al redo, al nextStates. Comprobamos en la base de datos y vemos que el registro lo ha borrado. Si damos clic en redo, en teoría debería volver a insertar ese registro, pero vemos que no lo hace. Aunque la impresión vemos que sí tiene esa acción pendiente, pero vemos que no hace la segunda impresión. Eso quiere decir que ni siquiera está entrando al switch. Revisemos por qué. Aquí está el problema. Tenemos previous states cuando debe ser el next states. Por ende retorna null y se queda en el return, y por eso ya no hace nada. Lo corregimos y ejecutamos nuevamente. Insertamos un registro nuevo otra vez. Comprobamos en la base de datos, correcto. Damos clic en undo y lo hace correcto. Nos quita ese registro y al dar clic en redo, ahora sí, nos inserta correctamente el registro antes eliminado con undo. Y nótese que se sigue conservando el ID que tenía originalmente y no el que debería tener siguiendo el auto increment. Sigamos con el resto de casos. Ahora, cuando sea una modificación y demos clic en undo, su acción contraria sería actualizar el registro más actual por los datos del registro anterior antes de ser actualizado. Como recordarán, cuando hay una modificación se agrega al hashmap una acción de insert y otra de update. Bueno, pues tenemos que recuperar el penúltimo estado y restaurar el último registro con los datos del penúltimo. Lo veremos más claramente a continuación. Al último registro le tenemos que pasar los datos del penúltimo registro. Para acceder a él lo hacemos como obtenemos el último pero le restamos 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es enviar esos dos estados al next state, el del insert, que es el penúltimo registro que tenemos, y el del update, o sea, el último registro, en ese mismo orden. Primero declaro un objeto con el antiguo registro, justo como en el case del insert. Reutilizaré la misma variable, así que la declaro fuera del switch, y aquí recuerden que primero debo de agregar el penúltimo estado y después el último. De esta forma, aquí nada más le coloco su comentario y finalmente borro del previous states esos dos últimos estados. Para el update del redo es prácticamente lo mismo, solo con una pequeña diferencia. Aquí, en lugar de actualizar el registro con los datos del penúltimo, lo hacemos con los datos del más reciente. Y luego aquí, ahora enviamos las dos acciones al hashmap del undo, o sea, del previous state. Y el primero que tenemos que mandar es el penúltimo registro y después el último, al igual que hicimos en el undo. Y finalmente borramos esos dos últimos registros del hashmap de los next states. Procedemos a ejecutarlo para hacer una prueba con la modificación. Seleccionamos un registro y procedemos a modificarlo. Vemos que lo hace correctamente junto con la base de datos. Si damos clic en el undo, vemos cómo restaura ese cambio por los datos anteriores, de igual forma en la base de datos. Y si damos clic en redo, se rompe. Veamos por qué. Previous states en el redo. No tiene ningún sentido, ahí está el problema. Aquí debemos obtener el penúltimo del next states, no del previous states. Ahora sí debe funcionar bien. Ejecutamos nuevamente. Modificamos un registro, le damos al undo y lo regresa como estaba. Ahora le damos al redo y vemos cómo ahora sí lo devuelve al cambio realizado. Y vemos cómo esos dos estados pasaron al hashmap del redo también. En la base de datos, por supuesto, también se reflejan esos cambios. Seguimos probando y vemos cómo efectivamente lo sigue haciendo bien, incluso dándole varias veces para ver si existe algún tipo de desbordamiento. Tenemos funcionando ya los casos cuando insertamos y modificamos un registro. Vamos a probar. Insertamos uno nuevo, doy en undo, lo quita, doy en redo y lo inserta. Lo modifico, doy en undo, lo regresa, vuelvo a dar en undo y regresa al primer paso donde ni siquiera estaba insertado ese registro. Doy en redo, lo inserta, le vuelvo a dar y hace la modificación correctamente. ¡Mágico! Ahora solo nos falta el caso del delete, que es más sencillo que el update. El update es el más complicado quizás, pero ya lo tenemos. El delete es muy parecido al insert. Nos vamos al delete del undo y aquí sería la acción contraria del delete, que vendría siendo un insert. Llamamos al método que realiza el insert a la base de datos y le enviamos por parámetros
nosotros los datos del penúltimo registro. Le coloco su comentario y ahora enviamos la acción delete al next states. Y finalmente elimino dicho registro del previous states. Para el delete del redo, recordemos que aquí no es la acción contraria, sino la que dice el case. Así que aquí mandamos a llamar el método que elimina el registro de la base de datos, pasándole por parámetro el ID del último registro. Enviamos la acción de eliminar a los previous states y finalmente eliminamos ese estado del next states. Y listo, prácticamente eso sería toda la lógica. Lo único que me gustaría agregarle extra es hacer que los botones le den un feedback al usuario cuando existan acciones pendientes por deshacer o rehacer, tal como sucedía con las flechas en el WordPad, es decir, pintarlas de gris para que parezcan desactivadas y que se pongan en azul cuando hayan acciones pendientes. Para hacer eso, lo que haré es crear un método nuevo cuando removemos un ítem de los hash maps, con la finalidad de agregar también una validación ahí para repintar los paneles de los botones con las flechitas. Simplemente recibo como parámetro la key eliminar y listo. Lo hacemos tanto para el previous states y el next states. Y ahora donde hacemos los removes, mandamos a llamar este método pasándole el tamaño del hashmap por parámetro. Ahora selecciono uno de los paneles, le cambio el color a gris, que será cuando esté desactivado, y procedo a crear un método encargado de pintar el panel de ese color, tal como lo hago con el efecto hover. Y ahora, cuando agregamos un estado nuevo a cualquier hashmap, quiere decir que hay acciones pendientes. Por lo tanto, el panel debe pintarse azul. En este caso, uso mi método reset, que se encarga precisamente de eso. Y para cuando remueva un elemento del hashmap, simplemente valido si su tamaño es de 0. De ser así, entonces desactivo el botón pintándolo de gris. Es verdad, es mejor preguntar si está vacío, no si su tamaño es 0. Hacemos eso para ambos botones. Y también hay que validar cuando se vaya a hacer un hover al botón, mande a pintar el panel de azul, siempre y cuando el hashmap no esté vacío. Si no hay nada, estará en gris, y si está en gris, no hay efecto hover, porque recordemos que el método hover lo pinta de un azul más claro y no queremos eso mientras esté en gris, obviamente. Vamos al método donde limpiamos ese hashmap y le agregamos el disable button. Una vez hecho eso, colocamos los dos paneles en gris inicialmente y procedemos a ejecutar. Como vemos, nos dan la sensación de estar desactivados y si damos clic no pasa nada. Y al hacer una acción, vemos como la flechita del undo se activa, indicándonos que tenemos una acción pendiente. Si le damos clic, ahora quien se activa es el redo y así sucesivamente. Si tenemos pendientes tanto en undo como en redo, se pintan ambas flechas y se pone en gris. Y ahora sí, el programa ya está completamente terminado. Ya sabes ahora cómo funcionan por detrás esos comandos que tanto usamos día a día. Te recuerdo que en la descripción del video tendrás el GitHub de este proyecto por si te interesa tenerlo y verlo con más detalle. Por mi parte ha sido todo y espero que esta información te haya sido de utilidad. Hasta pronto.